El vestíbulo del Altavista Residences siempre olía a lirios frescos y a una discreta opulencia. Era un viernes, a las 5 de la tarde, y el sol poniente entraba por los ventanales tiñendo de oro el mármol del suelo. Yo conversaba con Mauricio Paredes, el administrador del edificio, sobre el nuevo sistema de jardinería. Una charla trivial que era, en realidad, mi forma de tejer lazos en mi nuevo hogar. Pero la paz se rompió con el sonido de ruedas de maletas sobre el pulido piso. Eran Tomás y Verónica. Llegaron con 4 valijas de gran tamaño, como un ejército invasor reclamando un territorio que no les pertenecía. Ni siquiera un «Hola, mamá». La primera ofensa fue la indiferencia. Un golpe sordo que anunciaba la batalla que estaba por venir. ¿Cómo se atrevían a profanar mi santuario con tanta arrogancia? Tomás, mi hijo de 45 años, se plantó frente a Mauricio, ignorándome por completo, como si yo fuera un mueble antiguo, parte del decorado. Su traje, siempre un poco más caro de lo que podía permitirse, parecía una armadura. Mi madre, Clara, ya no puede manejar esto sola, anunció con una voz impostada, suficientemente alta para que los 2 vecinos que esperaban el elevador pudieran oírlo. A partir de ahora, nosotros nos encargamos de todo. Necesitamos un juego de llaves maestras y acceso al estacionamiento para 2 vehículos. Cada palabra era una pala de tierra sobre mi autonomía, enterrándome viva en público. Detrás de ellos, como una sombra servil, estaba Esteban Llorente, mi supuesto gestor financiero, con una carpeta que yo jamás había visto. Sentí el calor de la vergüenza subir por mi cuello. Las miradas de mis vecinos, una mezcla de curiosidad y lástima, eran como pequeños alfileres clavándose en mi piel. Mauricio, el administrador, me observaba con una confusión palpable, atrapado entre el protocolo y la decencia. Mi voz, cuando finalmente salió, fue un hilo de acero. «Tomás, esta conversación no se tiene en el vestíbulo», dije, conteniendo una furia que podría haber agrietado los muros. Quería proteger lo poco que me quedaba de dignidad, pero ellos habían elegido deliberadamente este escenario público para despojarme de ella. Sabían exactamente lo que hacían. Cada gesto estaba calculado para presentarme como una anciana senil e incompetente ante mi nueva comunidad. Verónica, mi nuera, permanecía un paso atrás, con una sonrisa tensa y condescendiente. Su bolso, una imitación de Birkin que creía que engañaba a todos, parecía gritar su desesperación por un estatus que no le correspondía. Era la estratega silenciosa, la mente maestra detrás de la ambición de Tomás. Fue entonces cuando mis ojos se fijaron en la carpeta que sostenía Esteban Llorente. Tenía el logo de su firma, y en el borde, una etiqueta impresa con una pulcritud ofensiva. Me esforcé por leer las pequeñas letras, y el aire se me escapó de los pulmones. Activo C. Ibáñez. Plan de tutela. Tutela. La palabra resonó en mi cabeza como una sentencia de muerte. Nadie, nunca, me había mencionado un plan de tutela. La escena en el vestíbulo se desvaneció en mi mente, reemplazada por un torrente de recuerdos, una avalancha de cheques firmados en silencio. No, yo no era una mujer frágil. Ellos me habían convencido de que lo era, cincelando esa imagen con años de manipulación sutil y abuso financiero. Mi vida había sido una hemorragia constante de dinero y sacrificios, cada uno justificado con la misma excusa. «Es por la familia». Recordé los 15 años de turnos dobles como enfermera jefe en el Hospital Central, el olor a antiséptico pegado a mi uniforme, el cansancio crónico en mis huesos, todo para reunir los $45,000 que Tomás necesitó en 2005 para la entrada de su primer departamento. Él lo llamó un empujón que nunca me devolvió. Luego vino el desastre de 2018, su pomposa empresa de marketing digital, construida sobre cimientos de arena. Estaba a punto de colapsar. Recuerdo la llamada a medianoche, su voz rota por un pánico que yo, en mi ceguera de madre, confundí con arrepentimiento. Saqué $12,000 de mis ahorros de jubilación, el dinero que había guardado para un viaje a Italia que nunca hice. Verónica, con su pragmatismo venenoso, lo llamó una inversión familiar inteligente. Días después, vi cómo ese dinero se transformaba en las cuotas pagadas de su Mercedes-Benz.
Mi seguridad futura se había convertido en su lujo presente. ¿Cómo pude ser tan ciega a la cruda realidad de sus intenciones? El golpe más doloroso llegó en 2021. La ampliación de su casa. 80 metros cuadrados de sueños que pagué con $65,000. La excusa fue tan tierna como falsa. Un cuarto para ti, mamá, por si algún día lo necesitas. Imaginé mis últimos años allí, rodeada de mi familia. Pero una semana después de que los obreros se fueran, ese cuarto se convirtió en la oficina de Verónica, llena de sus proyectos y sus ambiciones. Mi espacio, mi supuesta seguridad, se había evaporado. Me quedé con la amarga lección de que las promesas hechas con mi dinero no tenían ningún valor. Cada sacrificio no era un acto de amor, sino una transacción en la que yo siempre perdía. Y estaban los microabusos, las pequeñas gotas de veneno diarias que erosionaron mi confianza. Mamá, exageras. Estás muy sensible últimamente. Lo hacemos por tu bien. Frases que me hacían dudar de mi propia percepción, de mi propia cordura. Me aislaron de mis finanzas con el pretexto de simplificarte la vida, entregándole el control a Esteban Llorente, quien claramente respondía a los intereses de Tomás, no a los míos. Me convirtieron en una espectadora de mi propia vida, una reina sin reino a la que se le permitía vivir en el castillo mientras otros administraban sus tesoros. Pero el plan de tutela era una declaración de guerra, y ellos no sabían que una enfermera jefe jubilada tiene una mente metódica y una memoria casi fotográfica. Esa noche, mientras ellos se instalaban en el cuarto de huéspedes de mi penthouse de 200 metros cuadrados, yo me encerré en mi estudio. El silencio de la noche era mi único aliado. Abrí la vieja caja de seguridad que había traído de mi casa anterior. Un armatoste de metal que guardaba los documentos de toda una vida. Allí estaba, entre mi certificado de nacimiento y la escritura de mi primera casa. El Poder General de Administración. Lo había firmado hacía 5 años, en un momento de vulnerabilidad tras una neumonía que me dejó hospitalizada. Tomás me dijo que era solo para emergencias médicas. Una mentira piadosa. Me convencí a mí misma en aquel entonces. Desplegué el documento con manos temblorosas. El papel era grueso, oficial. Mis ojos recorrieron el lenguaje legal denso y confuso, hasta que se detuvieron en la cláusula 3. La cámara de mi mente hizo un zoom implacable, con plenas facultades para vender, ceder, transferir y grabar bienes muebles e inmuebles. No era un poder para emergencias. Era una abdicación. Les había entregado las llaves de mi vida entera. La frase resonó, clara y terrible, en el silencio de mi estudio. Me dio poder sobre todo, no para ayudarme en todo. El aire se volvió pesado. La comprensión me aplastó. Pero debajo del peso de la traición, algo nuevo comenzó a crecer. Una fría y afilada determinación. Al día siguiente, mientras Tomás y Verónica dormían hasta tarde, yo ya tenía un plan. Mi primera llamada fue a Nora Castillo, mi vecina del 5B, una contadora jubilada, aguda como un bisturí y con una aversión natural a la estupidez. La había conocido en el ascensor, y su mirada en el vestíbulo el día anterior no había sido de lástima, sino de reconocimiento. Ella entendió la situación sin necesidad de palabras. La invité a tomar un café, le mostré el poder notarial y le conté mis sospechas. Ella no me ofreció consuelo, me ofreció algo mucho mejor, una estrategia. Los números no mienten, Clara. Pídelos, me dijo con su voz directa y sin adornos. Mi segundo aliado llegó de forma inesperada. Mi nieto, Leo, de 16 años, vino a visitarme a las escondidas esa tarde. A diferencia de sus padres, Leo tenía una brújula moral intacta y un afecto genuino por mí. Vio la angustia en mis ojos y me preguntó qué pasaba. Le conté una versión suavizada de la historia, lo suficiente para que entendiera que necesitaba ayuda. Fue él quien me enseñó a usar la grabadora de voz de mi celular. Es fácil, abuela. Solo aprietas aquí. Nadie se dará cuenta. Me mostró cómo la pantalla podía parecer apagada mientras el micrófono seguía activo. Ese pequeño dispositivo se convirtió en mi arma secreta. La tecnología, que siempre me había parecido tan ajena, ahora estaba de mi lado. La vulnerabilidad que ellos habían cultivado en mí era una mentira.
mi verdadera competencia, mi mente metódica entrenada durante 40 años de administrar dosis, horarios y vidas humanas, estaba despertando de su letargo. Tomás, con su arrogancia, creía que el éxito era una cuestión de apariencia. Verónica, con su pánico a perder su estatus social, era predecible. Y Esteban, el gestor, era un cómplice movido por la codicia y la negligencia. Conocía sus debilidades porque, irónicamente, yo las había financiado durante años. El tablero de ajedrez estaba dispuesto, y por primera vez, yo no era un peón. Era la jugadora que nadie esperaba. El lunes a las 9 de la mañana, mientras le decía a Verónica que iba a mi clase de yoga, tomé un taxi a la oficina del Dr. Salas, un abogado serio y eficiente que Nora me había recomendado. Entré a su despacho con una copia del Poder General en mi bolso. El Dr. Salas lo leyó en silencio, sus cejas frunciéndose ligeramente. Me confirmó su alcance devastador y luego, con una calma profesional, me explicó el proceso de revocación notarial. Era simple, directo y completamente legal. «Señora Ibáñez», dijo mirándome por encima de sus gafas, «esto se puede anular, y lo haremos de inmediato». Salí de su oficina, sintiendo que el suelo bajo mis pies era un poco más firme. El primer paso estaba dado. El plan silencioso había comenzado. El martes, a las 11 de la mañana, me presenté en la sucursal central de mi banco. Pedí hablar con el gerente, un hombre al que conocía desde hacía años. Con una serenidad que me sorprendió a mí misma, solicité la cancelación inmediata de la tarjeta de crédito adicional, a nombre de Verónica Cruz. Luego, revoqué el acceso de terceros a todas mis cuentas, eliminando a Tomás y a Esteban Llorente del sistema. Finalmente solicité los extractos impresos de los últimos 5 años. El empleado me miró con curiosidad, pero mi determinación no dejó lugar a preguntas. «Los necesito para una auditoría personal», dije. Era la verdad, después de todo. Esa tarde extendí los 5 años de extractos bancarios sobre la mesa de mi comedor. Nora vino a ayudarme. El papel cubría casi toda la superficie de madera. Con un resaltador amarillo en la mano, empezamos la disección. Lo que encontramos fue peor de lo que había imaginado. Transferencias mensuales de $3.000 a la cuenta de Tomás, bajo el vago concepto de apoyo familiar. Gastos de más de $15.000 en tiendas de lujo, restaurantes caros y viajes de fin de semana con mi tarjeta adicional. El resaltador amarillo dibujaba un mapa de su avaricia. Nora hizo la suma final en su calculadora. $187.500. No eran gastos para mí, susurré. Era su estilo de vida a mí. Mocosta. El miércoles por la tarde, llegó el momento de usar el arma que Leo me había dado. Esperé a que Verónica saliera de compras. Me senté en el balcón, fingiendo regar mis geranios, con el celular en mi regazo y la aplicación de grabación activa. Llamé a Tomás. Mi voz era la de una madre preocupada, el papel que había interpretado durante tanto tiempo. Le hablé de los arreglos de la mudanza, de cómo podíamos organizar el espacio. Luego, con una estudiada ingenuidad, dejé caer la pregunta clave. ¿Estás seguro de que todo esto es necesario, hijo? El penthouse está a mi nombre. Después de todo, la respuesta de Tomás fue la pieza que me faltaba. «Mamá, claro que el penthouse está a tu nombre», dijo con ese tono condescendiente que tanto odiaba. «Pero el dinero lo manejamos nosotros. Es más seguro así, para protegerte». Guardé silencio por un instante, dejando que sus palabras quedaran grabadas, nítidas y condenatorias. «Para protegerme», repetí en mi mente. La protección que ofrecía era la de un parásito a su huésped. Le di las gracias y colgué. Miré la pantalla del celular. El archivo de audio estaba guardado. La prueba de su intención, de su engaño deliberado, estaba segura. Sentí un escalofrío, no de miedo, sino de poder. La red se estaba cerrando, tejida con sus propias palabras. El jueves por la tarde, Nora me ayudó con el último paso. Necesitábamos acceder a mi cuenta de correo electrónico, la misma que ellos gestionaban para simplificarme la vida. Nora, con su paciencia de contadora, me guió a través del proceso de recuperación de contraseña. Después de varios intentos, lo logramos.
La bandeja de entrada era un campo minado de traiciones. Encontramos una cadena de correos entre Tomás y Esteban Llorente. El asunto era escalofriante. Optimización de activos, CI. En el cuerpo de los mensajes, discutían abiertamente estrategias fiscales y de inversión para cuando yo ya no esté. No hablaban de mi futuro, sino de mi herencia. Imprimimos cada uno de esos correos. Las hojas de papel se sentían pesadas en mis manos, no por su peso físico, sino por la carga de la perfidia que contenían. Hablaban de mis activos como si yo ya estuviera muerta. Le dije a Nora, mi voz temblando por primera vez. Ella puso su mano sobre la mía. Ahora tienes la prueba de que estás más viva que nunca, Clara. Tenía razón. La evidencia estaba completa. El poder general, los extractos bancarios, la grabación de audio y los correos electrónicos. Cada documento era un clavo en el ataúd de su plan. La mujer invisible a la que habían dado por sentada había reunido un arsenal y estaba lista para usarlo. El viernes por la mañana, a las 10 en punto, el doctor Salas presentó la revocación del poder ante un notario público. El documento, ahora sellado y oficial, era mi declaración de independencia. Una notificación certificada fue enviada de inmediato a la oficina de Tomás y al despacho de Esteban Llorente. En unas horas, descubrirían que su fuente de ingresos y su control sobre mí se habían extinguido. Sabía que la noticia desataría su furia, pero yo ya estaba preparada. Mañana todo cambiaría. La calma que sentía era la que precede a la tormenta perfecta, una tormenta que yo misma había diseñado. El miedo había sido reemplazado por una anticipación casi eléctrica. Esa misma noche, los encontré en la sala de estar, viendo la televisión en mi sofá, como si fueran los dueños del lugar. Adopté mi mejor expresión de madre afectuosa. Tomás, Verónica, dije con una sonrisa. He estado pensando. Para celebrar nuestra nueva vida juntos, he organizado una pequeña cena aquí, en el penthouse, mañana por la noche. Quiero presentarles a mis nuevos amigos del edificio. Los ojos de Verónica brillaron. Una fiesta. Una oportunidad para lucirse, para consolidar su posición. ¡Qué gran idea, mamá!, dijo. Tomás asintió distraído. No tenían idea de que no estaban siendo invitados a una celebración, sino a un juicio. La segunda fase de mi plan acababa de empezar. Pasé el sábado preparando cada detalle. No era solo una cena, era un escenario. La mesa estaba puesta con mi mejor vajilla. Las copas de cristal brillaban bajo la luz tenue. Invité a 6 de los amigos más influyentes y, admitámoslo, chismosos de Tomás y Verónica. Personas ante las cuales ellos mantenían desesperadamente una fachada de éxito y prosperidad. También invité a Nora, mi ancla en la tormenta, y a Mauricio, el administrador, bajo el pretexto de que quería que el representante del condominio conociera a mi familia. Cada invitado era una pieza estratégica, un testigo que amplificaría el impacto de lo que estaba por suceder. A las 9 de la noche, el penthouse estaba lleno. Las conversaciones fluían, lubricadas por el vino caro que Tomás había insistido en comprar, con mi dinero, por supuesto. Él y Verónica se movían por la sala como anfitriones, aceptando cumplidos sobre su nuevo hogar. Yo observaba desde la distancia, una directora de orquesta, esperando el momento preciso para dar la entrada. Mantenía una sonrisa serena, participando en las charlas, dejando que se sintieran completamente seguros, que se inflaran de orgullo ante su audiencia. La tensión bajo mi calma era un resorte a punto de saltar. Solo esperaba la señal perfecta para desatar el caos, y la señal llegó. Después del plato principal, Tomás se puso de pie, levantando su copa de vino. El silencio se hizo en la sala. «Quiero proponer un brindis», comenzó, su voz resonando, con una falsa solemnidad. «Por mi madre, que por fin entiende que necesita nuestro cuidado y ha aceptado nuestra ayuda para vivir sus años dorados en paz, salud». Los invitados levantaron sus copas, sonriendo. Todos me miraron. Yo no bebí. Dejé mi copa sobre la mesa. El leve sonido del cristal contra la madera fue el primer indicio de que el guión había cambiado. La sonrisa de Tomás vaciló por una fracción de segundo. Me puse de pie lentamente. «Gracias, hijo», dije. Mi voz tranquila, pero cortante, capturando la atención de todos. «Aprecio tus palabras»,
Pero antes del postre, hay unos asuntos administrativos que debemos aclarar para que todos nuestros amigos aquí presentes entiendan la situación real. La palabra administrativos flotó en el aire, incongruente y alarmante. Vi la confusión en los rostros de los invitados y un destello de pánico en los ojos de Verónica. Tomás intentó interrumpir. «Mamá, no es el momento». Lo detuve con una mirada. «Al contrario, Tomás, es el momento perfecto». El ambiente festivo se había evaporado, reemplazado por una expectación helada. Con un movimiento deliberado, saqué de un sobre una copia de la revocación notarial del poder y la puse sobre la mesa. «Primero, este poder», dije, deslizando el documento hacia el centro, «que usaste para extralimitarte en tus funciones, fue oficialmente revocado ayer a las 10 de la mañana. Ya no representas ninguno de mis intereses, ni financieros, ni de ningún otro tipo». El rostro de Esteban Llorente, a quien había insistido que invitaran, se volvió del color del papel. El primer pilar de su autoridad se había derrumbado frente a todos sus amigos. El silencio en la sala era ahora absoluto, denso y pesado. Luego, saqué la pila de extractos bancarios. Las hojas resaltadas en amarillo eran como señales de advertencia. Las deslicé sobre la mesa, esparciéndolas como si fueran cartas de una baraja macabra. Segundo, esta es la contabilidad de su cuidado durante los últimos 5 años. Suma un total de $187.500 en transferencias y gastos no autorizados. Levanté la vista y miré a Tomás directamente. Les doy 30 días para presentar un plan formal de restitución. Nora, mi asesora, recibirá sus propuestas. Los invitados se miraban unos a otros, sus rostros una mezcla de shock e incomodidad. El murmullo de un escándalo comenzaba a nacer. Finalmente saqué mi celular. «Y tercero», dije, mi voz sin un ápice de temblor, «para que no haya ninguna duda sobre la intención detrás de este cuidado. Escuchemos esto». Apreté el botón de reproducir. La voz de Tomás, clara y arrogante, llenó el silencio de la habitación. «Mamá, claro que el penthouse está a tu nombre, pero el dinero lo manejamos nosotros. Es más seguro así, para protegerte». El audio terminó. Nadie se movió. La humillación de Verónica era un espectáculo grotesco. Su rostro, antes radiante, ahora era una máscara de furia y vergüenza. El sonido de su propia traición los había condenado públicamente. El juicio había terminado. Ahora venía la sentencia. Miré a Verónica. «Verónica, la tarjeta de crédito que usaste para comprar ese vestido que llevas puesto fue cancelada el martes por la mañana. Espero sinceramente que tengas cómo pagar el taxi de vuelta a casa». Su boca se abrió y se cerró, sin emitir sonido. Luego me volví hacia mi hijo. «Tomás, el Mercedes-Benz que conduces y que legalmente sigue a mi nombre bajo un acuerdo de comodato, será recogido por la agencia mañana a las 9 de la mañana. Se acabó el préstamo». El color desapareció de su rostro. Les había quitado sus símbolos de estatus, sus herramientas de engaño. Y para el golpe de gracia, miré a ambos. Y finalmente, tienen exactamente 1 hora para recoger sus 4 maletas y abandonar mi propiedad. Mauricio está aquí como testigo de que les pido que se vayan pacíficamente. Señalé al administrador, quien asintió con una seriedad solemne. «Las cerraduras de este apartamento se cambiarán a las 11 de la noche». El caos estalló. Los susurros de los invitados se convirtieron en un murmullo audible. Tomás empezó a gritar, pero sus palabras se perdieron en el aire, vacías de todo poder. Habían sido despojados, no solo de mi dinero, sino de su fachada, de su dignidad, en el escenario que ellos mismos habían ayudado a construir. Una semana después, el teléfono sonó. Era Tomás. Su voz era diferente, despojada de su habitual arrogancia, reemplazada por un tono cauteloso, casi suplicante. Escuché en silencio su torpe intento de disculpa, una mezcla de excusas y autocompasión. Cuando terminó, le expuse mis nuevos términos, mis nuevos límites, con la precisión de una cirujana. «Nos veremos para almorzar el primer domingo de cada mes, en un restaurante público. Mis finanzas, mi hogar y mis decisiones personales ya no son, ni serán nunca más,
un tema de conversación entre nosotros, ¿entendido? Hubo un largo silencio al otro lado de la línea, y luego un escueto sí. Había trazado una frontera inquebrantable. La escena final de esta guerra silenciosa no fue dramática, fue tranquila. Me encuentro ahora en mi balcón, al atardecer. El cielo de la ciudad es una pintura de tonos naranjas y púrpuras. Sostengo una copa de Sauvignon Blanc, el vino frío al tacto. Estoy leyendo un libro, no porque deba, sino porque quiero. Nora se une a mí, trayendo su propia copa. Nos sentamos en silencio por un momento, simplemente disfrutando de la vista. No hablamos de mis hijos, ni del dinero, ni de la traición. Hablamos de un viaje que estamos planeando, un recorrido por los pequeños pueblos de la Toscana, en Italia. Por primera vez en décadas, mi futuro se siente expansivo, lleno de posibilidades que yo misma elijo. El silencio en mi casa ha cambiado de significado. Antes, era un recordatorio de mi soledad, un vacío que ellos llenaban con sus demandas y su ruido. Ahora, el silencio es paz, es el sonido de mi propia compañía, de mis propios pensamientos. Es el lienzo, en blanco sobre el que pinto mis días. Pasé la vida entera construyendo un hogar para ellos, un refugio para sus ambiciones, un banco para sus caprichos. Finalmente, a los 72 años, entendí que era hora de defender el mío. El poder que ellos creían tener sobre mí no era real. Era un permiso que yo les había otorgado y que finalmente había revocado. El amor propio es un músculo que se atrofia por falta de uso. Durante años, creí que mi valor residía en mi capacidad de dar, de sacrificarme. Me equivoqué. Mi valor reside en mi capacidad de trazar una línea y decir basta. La mujer que fui, la que firmaba cheques en silencio y aceptaba excusas, ya no existe. En su lugar hay una mujer que conoce el precio de cada sacrificio y que ya no está dispuesta a pagarlo. El silencio dejó de ser mi jaula para convertirse en mi fortaleza, el lugar desde donde planifiqué mi liberación y recuperé no solo mi dinero, sino el control de mi propia historia. El vestíbulo del Altavista Residences siempre olía a lirios frescos y a una discreta opulencia, un aroma que yo había llegado hasta asociar con la paz. Era un viernes, 5 de la tarde, y el sol poniente entraba por los ventanales tiñendo de oro el mármol del suelo. Conversaba con Mauricio Paredes, el administrador del edificio, sobre el nuevo sistema de jardinería, una charla trivial que era, en realidad, mi forma de tejer lazos en mi nuevo hogar. Pero la calma se rompió con el sonido de ruedas de maletas sobre el pulido piso, un ruido áspero y discordante. Eran Tomás y Verónica. Llegaron con 4 valijas de gran tamaño, como un ejército invasor, reclamando un territorio que no les pertenecía. Ni siquiera un «Hola, mamá». La primera ofensa fue la indiferencia, un golpe sordo que anunciaba la batalla que estaba por venir. ¿Cómo se atrevían a profanar mi santuario con tanta arrogancia? Tomás, mi hijo de 45 años, se plantó frente a Mauricio, ignorándome por completo, como si yo fuera un mueble, antiguo, parte del decorado. Su traje, siempre un poco más caro de lo que podía permitirse, parecía una armadura barata contra sus inseguridades. «Mi madre, Clara, ya no puede manejar esto sola», anunció con una voz impostada, suficientemente alta para que los 2 vecinos que esperaban el elevador pudieran oírlo claramente. «A partir de ahora, nosotros nos encargamos de todo. Necesitamos un juego de llaves maestras y acceso al estacionamiento para 2 vehículos». Cada palabra era una pala de tierra sobre mi autonomía, enterrándome viva en público. Detrás de ellos, como una sombra servil, estaba Esteban Llorente, mi supuesto gestor financiero, con una carpeta que yo jamás había visto en mi vida. Sentí el calor de la vergüenza subir por mi cuello, una marea hirviente. Las miradas de mis vecinos, una mezcla de curiosidad y lástima, eran como pequeños alfileres clavándose en mi piel. Mauricio, el administrador, me observaba con una confusión palpable, atrapado entre el protocolo del condominio y la decencia humana. Mi voz, cuando finalmente salió, fue un hilo de acero envuelto en seda. «Tomás, esta conversación no se tiene en el vestíbulo», dije, conteniendo una furia que podría haber agrietado los muros de mármol.
Quería proteger lo poco que me quedaba de dignidad, pero ellos habían elegido deliberadamente este escenario público para despojarme de ella. Sabían exactamente lo que hacían. Cada gesto estaba calculado para presentarme como una anciana senil e incompetente ante mi nueva comunidad. Verónica, mi nuera, permanecía un paso atrás, con una sonrisa tensa y condescendiente que no llegaba a sus ojos. Su bolso, una imitación de Birkin que creía que engañaba a todos, parecía gritar su desesperación por un estatus que no le correspondía. Era la estratega silenciosa, la mente maestra detrás de la ambición desmedida de Tomás. Fue entonces cuando mis ojos se fijaron en la carpeta que sostenía Esteban Llorente. Tenía el logo de su firma y en el borde una etiqueta impresa con una pulcritud ofensiva. Me esforcé por leer las pequeñas letras y el aire se me escapó de los pulmones en un silbido casi inaudible. Activos C. Ibáñez. Plan de tutela. Tutela. La palabra resonó en mi cabeza como una sentencia de muerte, fría y definitiva. Nadie, nunca, me había mencionado un plan de tutela. La palabra misma era un veneno, una anulación de mi existencia como persona capaz y autónoma. De repente, la escena en el vestíbulo se desvaneció en mi mente, reemplazada por un torrente de recuerdos, una avalancha de cheques firmados en silencio y sacrificios justificados con la misma excusa. Es por la familia. Me di cuenta de que yo no era una mujer frágil. Ellos me habían convencido de que lo era, cincelando esa imagen con años de manipulación sutil y abuso financiero. Me habían convertido en una espectadora de mi propia vida, una reina sin reino a la que se le permitía vivir en el castillo, mientras otros administraban sus tesoros. Pero este acto público, era una declaración de guerra. ¿Realmente creían que podían borrarme tan fácilmente? Tomás me miró con una suficiencia que me revolvió el estómago, esperando mi rendición. Verónica ya estaba indicándole al Botones con un gesto de la cabeza que subiera las maletas, dando por hecho el éxito de su emboscada. Pero en lugar de derrumbarme, sentí cómo una calma glacial se apoderaba de mí. La vieja enfermera jefe que fui, la que manejaba crisis cardíacas sin que le temblara el pulso, estaba tomando el control. Asentí lentamente, no a ellos, sino a mí misma. Está bien, dije con una voz tan serena que los desconcertó a todos. Subamos. Necesito ofrecerles un café antes de que se instalen. Mi aparente docilidad era la única arma que me quedaba en ese momento. Un camuflaje perfecto para la furia metódica que empezaba a cristalizarse en mi interior. Mientras caminaba hacia el elevador, con ellos siguiéndome como si fueran mis carceleros, mi mente ya estaba trabajando. La carpeta de Esteban no era solo una amenaza, era la primera pieza de evidencia. El plan de tutela era el error que encendía la mecha. Ellos habían elegido el campo de batalla, el vestíbulo de mi edificio, pensando que mi vergüenza pública sería su victoria. No entendían que lo único que habían logrado era despertarme. Al entrar en el ascensor, vi mi reflejo en las puertas de latón pulido. No vi a la anciana indefensa que ellos querían que todos vieran. Vi a Clara Ibáñez, una mujer que había dedicado su vida a salvar a otros y que ahora, finalmente, iba a salvarse a sí misma. La guerra no había terminado. Acababa de comenzar. La memoria es un archivo peculiar, donde los recibos emocionales nunca prescriben. Mientras subíamos en el silencio metálico del elevador, el olor a lirios del vestíbulo fue reemplazado por el aroma de mi propio pasado, un perfume agridulce de antiséptico y agotamiento. Me vi a mí misma, con 35 años menos, caminando por los pasillos del Hospital Central. 15 años de turnos, dobles, de noches de guardia que se fundían con las mañanas, de comidas frías devoradas de pie en la sala de enfermeras. Cada hora extra, cada fin de semana sacrificado, era una moneda que depositaba en el futuro de Tomás. No lo veía como un sacrificio, sino como el deber sagrado de una madre, construir un cimiento sólido sobre el cual mi hijo pudiera edificar su vida. No sabía que él interpretaría ese cimiento como una cantera inagotable, de la que podía extraer material a su antojo, sin reponer jamás lo que tomaba. Recuerdo con una claridad fotográfica el día de 2005, en que vino a pedirme el dinero para la entrada de su primer departamento. Se sentó en la cocina de mi antigua casa,
removiendo el azúcar en su café con una impaciencia juvenil. Yo acababa de llegar de un turno de 16 horas y todavía llevaba las marcas de la mascarilla en el rostro. Me habló de su futuro, de la importancia de tener un patrimonio. Usó la palabra empujón, $45,000. Esa era la cifra. Era casi todo lo que había logrado ahorrar en una década y media de esfuerzo sobrehumano. Lo miré a los ojos, vi en ellos el reflejo de mis propias esperanzas, y firmé el cheque. El sonido de mi bolígrafo sobre el papel fue el sonido de un contrato no escrito, uno que yo creí basado en el amor y la gratitud, pero que para él, ahora lo entiendo, era simplemente la primera de muchas transacciones. Ese empujón se convirtió en un precedente silencioso. El dinero nunca fue devuelto, ni siquiera mencionado. Se disolvió en el éter de las obligaciones familiares no reconocidas. Cada vez que insinuaba mis propias necesidades financieras, él desviaba la conversación con una maestría pasivo-agresiva. «Mamá, ahora no es un buen momento», decía. O «justo estamos recuperándonos de una mala racha». Yo, por mi parte, me refugiaba en la excusa de que una madre no lleva cuentas, pero en el fondo sí las llevaba. Cada aniversario sin un gesto de reciprocidad, cada éxito que él celebraba sin reconocer el cimiento sobre el que estaba construido, era una anotación en un libro de contabilidad invisible que pesaba cada vez más en mi alma. Mi generosidad se había convertido en su expectativa y mi silencio en su permiso para seguir tomando. Luego vino el desastre de 2018. Su pomposa empresa de marketing digital, construida sobre cimientos de arena y arrogancia, estaba a punto de colapsar. Recuerdo la llamada a medianoche, su voz rota por un pánico que yo, en mi ceguera de madre, confundí con arrepentimiento genuino. Me habló de deudas, de la posibilidad de perderlo todo. Necesitaba una inyección de capital urgente, $12,000. Saqué el dinero de mis ahorros de jubilación, el fondo que yo llamaba mi viaje a Italia, un sueño que había acariciado durante años. Verónica, con su pragmatismo venenoso, lo llamó una inversión familiar inteligente, como si mi seguridad futura fuera un activo más en su portafolio de riesgos. Mi viaje a la Toscana se desvaneció en el aire, sacrificado en el altar de su mala gestión. La verdadera naturaleza de esa inversión se reveló apenas unos días después. Mientras paseaba por el centro comercial, vi su Mercedes-Benz blanco estacionado en la zona preferencial. Era nuevo, reluciente bajo el sol, un monumento a sus prioridades distorsionadas. Las cuotas, como supe más tarde, habían sido pagadas con mi dinero. Mi seguridad futura, mi sueño de ver los campos de girasoles, se había transformado en su lujo presente, en un símbolo de estatus que exhibían sin el menor atisbo de vergüenza. En ese momento, una pequeña grieta apareció en la imagen idealizada que tenía de mi hijo. Comencé a entender que no estaba ayudando a un hombre a sobrevivir a una crisis, sino financiando el estilo de vida de un niño que se negaba a crecer y a asumir las consecuencias de sus propias decisiones. El golpe más doloroso, el que finalmente comenzó a despertar mi instinto de supervivencia, llegó en 2021, la ampliación de su casa. 80 metros cuadrados de sueños que pagué con $65,000 de mis ahorros. La excusa fue tan tierna como falsa. Un cuarto para ti, mamá, por si algún día lo necesitas. Me mostraron los planos, me hicieron parte de la ilusión. Imaginé mis últimos años allí, rodeada de mi familia, con un espacio propio donde podría envejecer con dignidad. La idea me conmovió hasta las lágrimas. Firmé el cheque sin dudarlo, creyendo que estaba comprando no solo ladrillos y cemento, sino también seguridad y amor para mi vejez. Fue la inversión más cara y la más fraudulenta de toda mi vida. Una semana después de que los obreros se fueran y el olor a pintura fresca todavía flotara en el aire, visité la casa para ver mi cuarto. Lo encontré transformado. En lugar de la cama y la pequeña biblioteca que había imaginado, había un escritorio de diseño, un ordenador de última generación y los materiales de los proyectos de Verónica esparcidos por todas partes. Se había convertido en su oficina. «Es solo temporal, mamá», me dijo ella sin mirarme a los ojos.
Necesito un lugar tranquilo para concentrarme. Pero yo sabía que no era temporal. Mi espacio, mi supuesta seguridad, se había evaporado. Me quedé con la amarga lección de que las promesas hechas con mi dinero no tenían ningún valor. Fui una inversionista en mi propio despojo. Y junto a estos grandes desfalcos estaban los microabusos, las pequeñas gotas de veneno diarias que erosionaron mi confianza y me hicieron dudar de mi propia percepción. Mamá, exageras. Estás muy sensible últimamente. Lo hacemos por tu bien. Frases que se repetían como un mantra, diseñadas para hacerme sentir incompetente, una carga. Me aislaron de mis finanzas con el pretexto de simplificarte la vida, entregándole el control a Esteban Llorente, quien claramente respondía a los intereses de Tomás, no a los míos. Me convirtieron en una espectadora de mi propia vida, una reina sin reino, a la que se le permitía vivir en el castillo, mientras otros administraban sus tesoros. Crearon a la mujer frágil que ahora decían necesitar proteger. Las puertas del ascensor se abrieron con un suave zumbido, devolviéndome al presente. Entré en el vestíbulo de mi propio apartamento, el santuario que había comprado con el dinero que me quedaba, el último bastión de mi independencia. Y ellos entraron detrás de mí, arrastrando sus maletas sobre mi alfombra persa, sus rostros llenos de una confianza insultante. No veían a la mujer cuyos sacrificios habían pavimentado su camino. Veían una propiedad a punto de ser conquistada, un activo final por liquidar. Pero el archivo de mi memoria ya no estaba acumulando polvo. Estaba abierto sobre el escritorio de mi mente, y cada transacción, cada mentira, cada sacrificio estaba a punto de ser presentado como evidencia en un juicio que ellos ni siquiera sabían que estaba a punto de comenzar. Esa noche, mientras ellos se instalaban en el cuarto de huéspedes de mi penthouse de 200 metros cuadrados, usurpando un espacio que yo había diseñado para mi paz, me encerré en mi estudio. El silencio de la noche era mi único aliado, un lienzo en blanco sobre el cual mi mente, entrenada en la precisión y el método, comenzó a dibujar el mapa de mi contraataque. Abrí la vieja caja de seguridad que había traído de mi casa anterior, un armatoste de metal que guardaba los documentos de toda una vida. El aire que salió de ella olía a papel viejo y a decisiones irrevocables. Mis dedos, que tantas veces habían palpado el pulso de pacientes en estado crítico, ahora buscaban el pulso de mi propia vida, enterrado bajo capas de confianza traicionada. Allí estaba, entre mi certificado de nacimiento y la escritura de mi primera casa, el poder general de administración. Desplegué el documento con manos que no temblaban. El papel era grueso, oficial, cada palabra impresa con una autoridad que yo misma le había conferido en un momento de debilidad. Lo había firmado hacía 5 años, en la cama de un hospital, recuperándome de una neumonía que me había dejado vulnerable y asustada. Tomás me dijo que era solo para emergencias médicas, una formalidad para protegerme. Mis ojos recorrieron el lenguaje legal denso y confuso, hasta que se detuvieron en la cláusula 3. La cámara de mi mente hizo un zoom implacable, enfocando las palabras que sellaban mi destino, con plenas facultades para vender, ceder, transferir y grabar bienes muebles e inmuebles. No era un poder para emergencias, era una abdicación. Les había entregado las llaves de mi vida entera, el arma con la que ahora pretendían ejecutarme. El impacto de esa cláusula no me paralizó, me galvanizó. Una frase resonó, clara y terrible, en el silencio de mi estudio. Me dio poder sobre todo, no para ayudarme en todo. El aire se volvió pesado, la comprensión me aplastó, pero debajo del peso de la traición, algo nuevo comenzó a crecer, una fría y afilada determinación. Al día siguiente, mientras Tomás y Verónica dormían hasta tarde, como reyes en un castillo conquistado, yo ya tenía un plan. Mi primera llamada fue a Nora Castillo, mi vecina del 5B, una contadora jubilada, aguda como un bisturí y con una aversión natural a la estupidez. La había conocido en el ascensor y su mirada en el vestíbulo el día anterior no había sido de lástima, sino de reconocimiento. Ella entendió la situación sin necesidad de palabras. La invité a tomar un café, le mostré el poder notarial y le conté mis sospechas.
Nora no me ofreció consuelo. Me ofreció algo mucho mejor. Una estrategia. Los números no mienten, Clara. Pídelos, me dijo con su voz directa y sin adornos, como si estuviera auditando la cuenta de un cliente fraudulento. Siguiendo su consejo, el martes a las 11 de la mañana, me presenté en la sucursal central de mi banco. Pedí hablar con el gerente, un hombre al que conocía desde hacía años. Con una serenidad que me sorprendió a mí misma, solicité los extractos impresos de todas mis cuentas de los últimos 5 años. El empleado me entregó una pila de papel de casi 10 centímetros de grosor. Cada hoja era un posible testigo de su codicia, una pieza del rompecabezas que estaba a punto de armar. Esa tarde, extendí los 5 años de extractos bancarios sobre la mesa de mi comedor. Nora vino a ayudarme. El papel cubría casi toda la superficie de madera de caoba. Con un resaltador amarillo en la mano, empezamos la disección financiera de mi vida. Lo que encontramos fue peor de lo que había imaginado. Transferencias mensuales de $3,000 a la cuenta de Tomás, bajo el vago concepto de apoyo familiar. Gastos de más de $15,000 en tiendas de lujo, restaurantes caros y viajes de fin de semana con mi tarjeta adicional, la que usaba Verónica. El resaltador amarillo dibujaba un mapa de su avaricia. Nora hizo la suma final en su calculadora. $187,500. No eran gastos para mí, susurré. Era su estilo de vida a mi costa. Mi segundo aliado llegó de forma inesperada. Mi nieto, Leo, de 16 años, vino a visitarme a escondidas esa tarde. A diferencia de sus padres, Leo tenía una brújula moral intacta y un afecto genuino por mí. Vio la angustia en mis ojos y me preguntó qué pasaba. Le conté una versión suavizada de la historia, lo suficiente para que entendiera que necesitaba ayuda. Fue él quien me enseñó a usar la grabadora de voz de mi celular. «Es fácil, abuela. Solo aprietas aquí. Nadie se dará cuenta». Me mostró cómo la pantalla podía parecer apagada mientras el micrófono seguía activo. Ese pequeño dispositivo se convirtió en mi arma secreta. La tecnología, que siempre me había parecido tan ajena, ahora estaba de mi lado, lista para capturar la verdad en su propia voz. El miércoles por la tarde, llegó el momento de usar el arma que Leo me había dado. Esperé a que Verónica saliera de compras, probablemente con mi dinero. Me senté en el balcón, fingiendo regar mis geranios, con el celular en mi regazo y la aplicación de grabación activa. Llamé a Tomás. Mi voz era la de una madre preocupada, el papel que había interpretado durante tanto tiempo. Le hablé de los arreglos de la mudanza, de cómo podíamos organizar el espacio. Luego, con una estudiada ingenuidad, dejé caer la pregunta clave. ¿Estás seguro de que todo esto es necesario, hijo? El penthouse está a mi nombre. Después de todo, la respuesta de Tomás fue la pieza que me faltaba, la confesión que necesitaba. «Mamá, claro que el penthouse está a tu nombre», dijo con ese tono condescendiente que tanto odiaba, el mismo que usaba para explicarme cómo funcionaba el control remoto. «Pero el dinero lo manejamos nosotros. Es más seguro así, para protegerte». Guardé silencio por un instante, dejando que sus palabras quedaran grabadas, nítidas y condenatorias. «Para protegerme», repetí en mi mente. La protección que ofrecía era la de un parásito a su huésped. Le di las gracias y colgué. Miré la pantalla del celular. El archivo de audio estaba guardado. La prueba de su intención, de su engaño deliberado, estaba segura en la palma de mi mano. Sentí un escalofrío, no de miedo, sino de poder. La red se estaba cerrando, tejida con sus propias palabras. El jueves por la tarde, Nora me ayudó con el último paso, el más doloroso. Necesitábamos acceder a mi cuenta de correo electrónico, la misma que ellos gestionaban para simplificarme la vida. Nora, con su paciencia de contadora, me guió a través del proceso de recuperación de contraseña. Después de varios intentos, lo logramos. La bandeja de entrada era un campo minado de traiciones. Encontramos una cadena de correos entre Tomás y Esteban Llorente. El asunto era escalofriante en su frialdad corporativa. Optimización de activos, CI, mis iniciales, mi vida, reducida a un activo que necesitaba ser optimizado. Mi corazón se detuvo por un segundo. ¿Qué más encontraríamos en ese abismo digital
que ellos habían cavado a mis espaldas. Imprimimos cada uno de esos correos. Las hojas de papel se sentían pesadas en mis manos, no por su peso físico, sino por la carga de la perfidia que contenían. En el cuerpo de los mensajes discutían abiertamente estrategias fiscales y planes de inversión para cuando yo ya no esté. No hablaban de mi futuro, sino de mi herencia. Hablaban de mis activos, como si yo ya estuviera muerta, como si mi única función restante fuera la de un testamento andante. Leí las palabras una y otra vez, hasta que el dolor se transformó en una claridad de hielo. La evidencia estaba completa. El poder general, los extractos bancarios, la grabación de audio y los correos electrónicos. Cada documento era un clavo en el ataúd de su plan. La mujer invisible a la que habían dado por sentada había reunido un arsenal y estaba lista para usarlo. El lunes a las 9 de la mañana, mientras le decía a Verónica que iba a mi clase de yoga, tomé un taxi a la oficina del Dr. Salas, un abogado serio y eficiente que Nora me había recomendado. Su despacho olía a cuero y a la tranquilizadora certidumbre de la ley. Entré con una copia del Poder General en mi bolso. El mismo documento que me había parecido una sentencia de muerte, ahora era mi pieza de evidencia principal. El Dr. Salas lo leyó en silencio, sus cejas frunciéndose ligeramente tras sus gafas de montura fina. Me confirmó su alcance devastador y luego, con una calma profesional que aplacó el temblor de mis manos, me explicó el proceso de revocación notarial. Era simple, directo y completamente legal. «Señora Ibáñez», dijo mirándome por encima de sus gafas, «esto se puede anular, y lo haremos de inmediato». Salí de su oficina sintiendo que el suelo bajo mis pies era un poco más firme. El primer paso estaba dado. La vulnerabilidad que ellos habían cultivado en mí era una mentira. Mi verdadera competencia, mi mente metódica entrenada durante 40 años de administrar dosis, horarios y vidas humanas, estaba despertando de su letargo. Tomás, con su arrogancia, creía que el éxito era una cuestión de apariencia. Verónica, con su pánico a perder su estatus social, era predecible. Y Esteban, el gestor, era un cómplice movido por la codicia y la negligencia. Conocía sus debilidades porque, irónicamente, yo las había financiado durante años. El tablero de ajedrez estaba dispuesto, y por primera vez en mucho tiempo, yo no era un peón esperando ser sacrificado. Era la jugadora que nadie, absolutamente nadie, esperaba. La estrategia no era atacar de frente, sino cortar silenciosamente cada uno de los hilos con los que controlaban mi vida. El plan silencioso había comenzado y cada paso estaba cronometrado con la precisión de una dosis médica. El martes, a las 11 de la mañana, me presenté en la sucursal central de mi banco. Pedí hablar con el gerente, un hombre al que conocía desde hacía años. Con una serenidad que me sorprendió a mí misma, solicité la cancelación inmediata de la tarjeta de crédito adicional a nombre de Verónica Cruz. Luego, revoqué el acceso de terceros a todas mis cuentas, eliminando a Tomás y a Esteban Llorente del sistema con la firma de un solo formulario. Finalmente, solicité los extractos impresos de los últimos 5 años. El empleado me miró con curiosidad, pero mi determinación no dejó lugar a preguntas. «Los necesito para una auditoría personal», dije. Era la verdad, después de todo. La primera línea de suministro financiero había sido cortada. Esa tarde extendí los 5 años de extractos bancarios sobre la mesa de mi comedor. Nora vino a ayudarme. Su presencia era un ancla de racionalidad en mi mar de emociones. El papel cubría casi toda la superficie de madera. Un testamento físico de años de desangramiento silencioso. Con un resaltador amarillo en la mano, empezamos la disección. Lo que encontramos fue peor de lo que había imaginado. Transferencias mensuales de $3.000 a la cuenta de Tomás, bajo el vago concepto de apoyo familiar. Gastos de más de $15.000 en tiendas de lujo, restaurantes caros y viajes de fin de semana con mi tarjeta adicional. El resaltador amarillo dibujaba un mapa de su avaricia. Nora hizo la suma final en su calculadora. $187.500. No eran gastos para mí, susurré. Era su estilo de vida a mi costa. El miércoles por la tarde, llegó el momento de usar el arma que Leo me había dado.
Esperé a que Verónica saliera de compras, probablemente realizando sus últimas transacciones con un plástico que ya no tenía valor. Me senté en el balcón, fingiendo regar mis geranios, con el celular en mi regazo y la aplicación de grabación activa. Llamé a Tomás. Mi voz era la de una madre preocupada, el papel que había interpretado durante tanto tiempo y que ahora usaba como un disfraz. Le hablé de los arreglos de la mudanza, de cómo podíamos organizar el espacio. Luego, con una estudiada ingenuidad que me costó un esfuerzo sobrehumano, dejé caer la pregunta clave. ¿Estás seguro de que todo esto es necesario, hijo? El penthouse está a mi nombre. Después de todo, la respuesta de Tomás fue la pieza que me faltaba. Mamá, claro que el penthouse está a tu nombre, dijo con ese tono condescendiente que tanto odiaba, el que usaba para tratarme como a una niña. Pero el dinero lo manejamos nosotros. Es más seguro así, para protegerte. Guardé silencio por un instante. Un silencio calculado, dejando que sus palabras quedaran grabadas, nítidas y condenatorias en el éter digital. Para protegerme. La protección que ofrecía era la de un parásito a su huésped, la de un carcelero a su prisionero. Le di las gracias con una voz suave y colgué. Miré la pantalla del celular. El archivo de audio estaba guardado, un pequeño paquete de verdad digital, listo para ser detonado. La prueba de su intención, de su engaño deliberado, estaba segura. Sentí un escalofrío, no de miedo, sino de un poder gélido y absoluto. La red se estaba cerrando, tejida con sus propias palabras. El jueves por la tarde, Nora me ayudó con el último paso de la recolección de pruebas. Necesitábamos acceder a mi cuenta de correo electrónico, la misma que ellos gestionaban para simplificarme la vida. Nora, con su paciencia de contadora, me guió a través del laberíntico proceso de recuperación de contraseña. Después de varios intentos, lo logramos. La bandeja de entrada era un campo minado de traiciones. Encontramos una cadena de correos entre Tomás y Esteban Llorente. El asunto era escalofriante en su frialdad corporativa. Optimización de activos. CI. Mis iniciales. Mi vida. Reducida a un activo que necesitaba ser optimizado. Mi corazón se detuvo por un segundo, y luego comenzó a latir con una furia fría y controlada. Íbamos a imprimir cada una de esas palabras. Las hojas de papel salían de la impresora, tibias al tacto, sintiéndose pesadas en mis manos, no por su peso físico, sino por la carga de la perfidia que contenían. En el cuerpo de los mensajes discutían abiertamente estrategias fiscales y planes de inversión para cuando yo ya no esté. No hablaban de mi futuro, sino de mi herencia. Hablaban de mis activos como si yo ya estuviera muerta, como si mi única función restante fuera la de un testamento andante. Ahora tienes la prueba de que estás más viva que nunca, Clara, dijo Nora, poniendo su mano sobre la mía. Tenía razón. La evidencia estaba completa. El poder general, los extractos bancarios, la grabación de audio y los correos electrónicos. Cada documento era un clavo en el ataúd de su plan. La mujer, invisible a la que habían dado por sentada, había reunido un arsenal. El viernes por la mañana, a las 10 en punto, el doctor Salas presentó la revocación del poder ante un notario público. El documento, ahora sellado y oficial, era mi declaración de independencia. Una notificación certificada, con acuse de recibo, fue enviada de inmediato a la oficina de Tomás y al despacho de Esteban Llorente. En unas horas, quizás al día siguiente, descubrirían que su fuente de ingresos y su control sobre mí se habían extinguido legalmente. Sabía que la noticia desataría su furia, pero yo ya estaba preparada. El tiempo corría a mi favor. La calma que sentía era la que precede a la tormenta perfecta, una tormenta que yo misma había diseñado y cuyo primer relámpago estaba a punto de caer sobre ellos sin que siquiera lo sospecharan. Esa misma noche, los encontré en la sala de estar, viendo la televisión en mi sofá, como si fueran los dueños del lugar. Adopté mi mejor expresión de madre afectuosa, una máscara que había perfeccionado durante décadas. «Tomás, Verónica», dije con una sonrisa que no me llegaba a los ojos. «He estado pensando. Para celebrar nuestra nueva vida juntos, he organizado una pequeña cena aquí, en el penthouse, mañana por la noche.
Quiero presentarles a mis nuevos amigos del edificio. Los ojos de Verónica brillaron. Una fiesta. Una oportunidad para lucirse, para consolidar su posición en su nuevo y lujoso entorno. «¡Qué gran idea, mamá!», dijo. Tomás asintió, distraído por la pantalla. No tenía ni idea de que no estaban siendo invitados a una celebración, sino a un juicio. La segunda fase de mi plan, la fase pública, acababa de empezar. Pasé el sábado preparando cada detalle con una precisión quirúrgica, la misma que usaba para preparar una bandeja de medicación en la unidad de cuidados intensivos. No era solo una cena, era un escenario, un tribunal cuidadosamente diseñado. La mesa estaba puesta con mi mejor vajilla de porcelana Limoges y las copas de cristal de Bohemia, que no habían visto la luz en años, brillaban bajo la luz tenue de los candelabros. Invité a 6 de los amigos más influyentes y, admitámoslo, chismosos de Tomás y Verónica, personas ante las cuales ellos mantenían desesperadamente una fachada de éxito y prosperidad filial. También invité a Nora, mi ancla en la tormenta, y a Mauricio, el administrador, bajo el pretexto de que quería que el representante del condominio conociera a mi familia. Cada invitado era una pieza estratégica, un testigo que amplificaría el impacto de lo que estaba por suceder. A las 9 de la noche, el penthouse estaba lleno de un murmullo de conversaciones educadas y risas forzadas. El aire olía a mi estofado de ternera, a vino caro y a una tensión palpable que solo yo parecía notar. Tomás y Verónica se movían por la sala como anfitriones, aceptando cumplidos sobre su nuevo y elegante hogar, absorbiendo la admiración como si fuera oxígeno. Yo observaba desde la distancia, una directora de Minzociotse orquesta esperando el momento preciso para dar la entrada. Mantenía una sonrisa serena, participando en las charlas, dejando que se sintieran completamente seguros, que se inflaran de orgullo ante su audiencia. La tensión bajo mi calma era un resorte de acero, a punto de saltar. Solo esperaba la señal perfecta para desatar el caos controlado que había planeado durante toda la semana. Y la señal llegó, tan predecible y arrogante como la había imaginado. Después del plato principal, Tomás se puso de pie, golpeando suavemente su copa con un tenedor para pedir silencio. El murmullo se apagó. «Quiero proponer un brindis», comenzó, su voz resonando con una falsa solemnidad que me revolvió el estómago. «Por mi madre, que por fin entiende que necesita nuestro cuidado y ha aceptado nuestra ayuda para vivir sus años dorados en paz, salud». Los invitados levantaron sus copas, sonriendo con aprobación. Todos me miraron, esperando mi reacción agradecida. Yo no bebí. Dejé mi copa sobre la mesa y el leve sonido del cristal contra la madera de caoba fue el primer indicio de que el guión había cambiado. La sonrisa de Tomás vaciló por una fracción de segundo. Me puse de pie lentamente, sintiendo todas las miradas sobre mí. «Gracias, hijo», dije, mi voz tranquila pero cortante como un bisturí, capturando la atención de todos en la habitación. «Aprecio tus palabras, pero antes del postre, hay unos asuntos administrativos que debemos aclarar, para que todos nuestros amigos aquí presentes entiendan la situación real». La palabra «administrativos» flotó en el aire, incongruente y alarmante en medio de una cena festiva. Vi la confusión en los rostros de los invitados y un destello de pánico puro en los ojos de Verónica. Tomás intentó interrumpir, con un nervioso «Mamá, no es el momento». Lo detuve con una mirada que no había usado desde que era enfermera jefe en la sala de emergencias. «Al contrario, Tomás, es el momento perfecto». Con un movimiento deliberado, saqué de un sobre de Manila una copia de la revocación notarial del poder y la puse sobre la mesa, justo en el centro. «Primero, este poder», dije, deslizando el documento hacia él, «que usaste para extralimitarte en tus funciones, fue oficialmente revocado el viernes a las 10 de la mañana. Ya no representas ninguno de mis intereses, ni financieros, ni de ningún otro tipo». El rostro de Esteban Llorente, a quien había insistido que invitaran, se volvió del color del papel. El primer pilar de su autoridad se había derrumbado frente a todos sus amigos. El silencio en la sala era ahora absoluto, denso y pesado,
como el aire antes de una tormenta eléctrica. Se podía oír el zumbido del refrigerador desde la cocina. Luego, saqué la pila de extractos bancarios. Las hojas resaltadas en amarillo eran como señales de advertencia biológica. Las deslicé sobre la mesa, esparciéndolas como si fueran las cartas de una baraja macabra. Segundo, esta es la contabilidad de su cuidado durante los últimos 5 años. Suma un total de $187.500 en transferencias y gastos no autorizados. Levanté la vista y miré a Tomás directamente a los ojos. Les doy 30 días para presentar un plan formal de restitución. Nora, mi asesora contable aquí presente, recibirá sus propuestas. Los invitados se miraban unos a otros, sus rostros una mezcla de shock e incomodidad. El murmullo de un escándalo de primera plana comenzaba a nacer entre la porcelana y los cubiertos de plata. Finalmente saqué mi celular de mi bolsillo. Y tercero, dije, mi voz sin un ápice de temblor, para que no haya ninguna duda sobre la intención detrás de este cuidado. Escuchemos esto. Apreté el botón de reproducir. La voz de Tomás, clara, arrogante y condescendiente, llenó el silencio de la habitación. Mamá, claro que el penthouse está a tu nombre, pero el dinero lo manejamos nosotros. Es más seguro así, para protegerte. El audio terminó, pero sus palabras quedaron suspendidas en el aire, como un veneno invisible. La humillación de Verónica era un espectáculo grotesco. Su rostro, antes radiante, ahora era una máscara de furia y vergüenza. El sonido de su propia traición los había condenado públicamente. El juicio había terminado. Ahora venía la sentencia. Miré directamente a Verónica, cuya mano temblaba mientras sostenía su copa de vino. Verónica, la tarjeta de crédito que usaste para comprar ese vestido que llevas puesto fue cancelada el martes por la mañana. Espero sinceramente que tengas cómo pagar el taxi de vuelta a casa, porque tus privilegios en mi cuenta han terminado. Su boca se abrió y se cerró, sin emitir sonido, como un pez fuera del agua. Luego me volví hacia mi hijo, quien me miraba con una mezcla de odio e incredulidad. Tomás, el Mercedes-Benz que conduces y que legalmente sigue a mi nombre bajo un acuerdo de comodato, será recogido por la agencia mañana a las 9 de la mañana. Se acabó el préstamo. El color desapareció de su rostro. Les había quitado sus símbolos de estatus, sus herramientas de engaño, frente a la misma gente a la que intentaban impresionar. Y para el golpe de gracia, miré a ambos, mi voz ahora con el frío acero, de una orden final. Y finalmente, tienen exactamente 1 hora para recoger sus 4 maletas y abandonar mi propiedad. Mauricio está aquí como testigo oficial del condominio de que les pido que se vayan pacíficamente. Señalé al administrador, quien asintió con una seriedad solemne, que le agradecí internamente. Las cerraduras de este apartamento se cambiarán a las 11 de la noche en punto. El caos estalló. Los susurros de los invitados se convirtieron en un murmullo audible. Tomás empezó a gritar, una sarta de negaciones y acusaciones, pero sus palabras se perdieron en el aire, vacías de todo poder. Habían sido despojados, no solo de mi dinero, sino de su fachada, de su dignidad, en el escenario que ellos mismos habían ayudado a construir. 1 semana después, el teléfono sonó. Era Tomás. Su voz era diferente, despojada de su habitual arrogancia, reemplazada por un tono cauteloso, casi suplicante. Escuché en silencio su torpe intento de disculpa, una mezcla de excusas y autocompasión que ya no me afectaba. Cuando terminó le expuse mis nuevos términos, mis nuevos límites, con la precisión de una cirujana trazando una incisión. Nos veremos para almorzar el primer domingo de cada mes, en un restaurante público. Mis finanzas, mi hogar y mis decisiones personales ya no son, ni serán nunca más, un tema de conversación entre nosotros. ¿Entendido? Hubo un largo silencio al otro lado de la línea, y luego un escueto sí. Había trazado una frontera inquebrantable, no con ira, sino con la autoridad irrevocable de quien finalmente se respeta a sí misma. Pasé el sábado preparando cada detalle con una precisión quirúrgica, la misma que usaba para preparar una bandeja de medicación en la unidad de cuidados intensivos. No era solo una cena, era un escenario,
Un tribunal cuidadosamente diseñado. La mesa estaba puesta con mi mejor vajilla de porcelana Limoges y las copas de cristal de Bohemia, que no habían visto la luz en años, brillaban bajo la luz tenue de los candelabros. Invité a 6 de los amigos más influyentes y, admitámoslo, chismosos, de Tomás y Verónica, personas ante las cuales ellos mantenían desesperadamente una fachada de éxito y prosperidad filial. También invité a Nora, mi ancla en la tormenta, y a Mauricio, el administrador, bajo el pretexto de que quería que el representante del condominio conociera a mi familia. Cada invitado era una pieza estratégica, un testigo que amplificaría el impacto de lo que estaba por suceder. A las 9 de la noche, el penthouse estaba lleno de un murmullo de conversaciones educadas y risas forzadas. El aire olía a mi estofado de ternera, a vino caro y a una tensión palpable que solo yo parecía notar. Tomás y Verónica se movían por la sala como anfitriones, aceptando cumplidos sobre su nuevo y elegante hogar, absorbiendo la admiración como si fuera oxígeno. Yo observaba desde la distancia, una directora de orquesta esperando el momento preciso para dar la entrada. Mantenía una sonrisa serena, participando en las charlas, dejando que se sintieran completamente seguros, que se inflaran de orgullo ante su audiencia. La tensión bajo mi calma era un resorte de acero, a punto de saltar. Solo esperaba la señal perfecta para desatar el caos controlado que había planeado durante toda la semana. Y la señal llegó, tan predecible y arrogante como la había imaginado. Después del plato principal, Tomás se puso de pie, golpeando suavemente su copa con un tenedor para pedir silencio. El murmullo se apagó. «Quiero proponer un brindis», comenzó, su voz resonando con una falsa solemnidad que me revolvió el estómago. «Por mi madre, que por fin entiende que necesita nuestro cuidado y ha aceptado nuestra ayuda para vivir sus años dorados en paz. ¡Salud!». Los más invitados levantaron sus copas, sonriendo con aprobación. Todos me miraron, esperando mi reacción agradecida. Yo no bebí. Dejé mi copa sobre la mesa, y el leve sonido del cristal contra la madera de caoba fue el primer indicio de que el guión había cambiado. La sonrisa de Tomás vaciló por una fracción de segundo. Me puse de pie lentamente, sintiendo todas las miradas sobre mí. «Gracias, hijo», dije, mi voz tranquila pero cortante como un bisturí, capturando la atención de todos en la habitación. «Aprecio tus palabras, pero antes del postre, hay unos asuntos administrativos que debemos aclarar, para que todos nuestros amigos aquí presentes entiendan la situación real». La palabra «administrativos» flotó en el aire, incongruente y alarmante en medio de una cena festiva. Vi la confusión en los rostros de los invitados y un destello de pánico puro en los ojos de Verónica. Tomás intentó interrumpir, con un nervioso «Mamá, no es el momento». Lo detuve con una mirada que no había usado desde que era enfermera jefe en la sala de emergencias. «Al contrario, Tomás, es el momento perfecto». Con un movimiento deliberado, saqué de un sobre de Manila una copia de la revocación notarial del poder y la puse sobre la mesa, justo en el centro. «Primero, este poder», dije, deslizando el documento hacia él, «que usaste para extralimitarte en tus funciones, fue oficialmente revocado el viernes a las 10 de la mañana. Ya no representas ninguno de mis intereses, ni financieros, ni de ningún otro tipo». El rostro de Esteban Llorente, a quien había insistido que invitaran, se volvió del color del papel. El primer pilar de su autoridad se había derrumbado frente a todos sus amigos. El silencio en la sala era ahora absoluto, denso y pesado, como el aire antes de una tormenta eléctrica. Se podía oír el zumbido del refrigerador desde la cocina. El impacto de la revelación se esparció por la mesa como una mancha de vino tinto sobre un mantel blanco. Los invitados intercambiaron miradas incómodas. Sus sonrisas congeladas se derritieron en expresiones de pura confusión. Tomás intentó reír, un sonido hueco y forzado. «Mamá, siempre con tus dramas. Es solo un papel, un trámite sin importancia». Pero su voz carecía de convicción. Yo no respondí. Simplemente mantuve mi mirada fija en él, dejando que el peso del documento notariado hablara por sí mismo. La verdad, una vez liberada, tiene su propia gravedad.
El poder no estaba en gritar, sino en presentar un hecho irrefutable y observar cómo sus mentiras se desmoronaban bajo su peso. La primera grieta en su armadura de arrogancia se había abierto y yo estaba lista para ensancharla. Luego saqué la pila de extractos bancarios. Las hojas resaltadas en amarillo eran como señales de advertencia biológica. Las deslicé sobre la mesa, esparciéndolas como si fueran las cartas de una baraja macabra. Segundo, esta es la contabilidad de su cuidado durante los últimos 5 años. Suma un total de $187.500 en transferencias y gastos no autorizados. Levanté la vista y miré a Tomás directamente a los ojos. Les doy 30 días para presentar un plan formal de restitución. Nora, mi asesora contable aquí presente, recibirá sus propuestas. Los invitados se miraban unos a otros, sus rostros una mezcla de shock e incomodidad. El murmullo de un escándalo de primera plana comenzaba a nacer entre la porcelana y los cubiertos de plata. Finalmente saqué mi celular de mi bolsillo. Y tercero, dije, mi voz sin un ápice de temblor, para que no haya ninguna duda sobre la intención detrás de este cuidado. Escuchemos esto. Apreté el botón de reproducir. La voz de Tomás, clara, arrogante y condescendiente, llenó el silencio de la habitación. Mamá, claro que el penthouse está a tu nombre, pero el dinero lo manejamos nosotros. Es más seguro así, para protegerte. El audio terminó, pero sus palabras quedaron suspendidas en el aire, como un veneno invisible. La humillación de mi insinuación. Verónica era un espectáculo grotesco. Su rostro, antes radiante, ahora era una máscara de furia y vergüenza. El sonido de su propia traición los había condenado públicamente. El juicio había terminado. Ahora venía la sentencia. Miré directamente a Verónica, cuya mano temblaba mientras sostenía su copa de vino. Verónica, la tarjeta de crédito que usaste para comprar ese vestido que llevas puesto fue cancelada el martes por la mañana. Espero sinceramente que tengas cómo pagar el taxi de vuelta a casa, porque tus privilegios en mi cuenta han terminado. Su boca se abrió y se cerró, sin emitir sonido, como un pez fuera del agua. Su bolso de imitación de Birkin, que antes exhibía con orgullo, ahora parecía un ancla que la arrastraba hacia el fondo. Le había quitado su poder adquisitivo, el arma con la que construía su frágil identidad social. El primer pilar de su mundo, el dinero ajeno, acababa de ser demolido en público. Luego, me volví hacia mi hijo, quien me miraba con una mezcla de odio e incredulidad. Tomás, el Mercedes-Benz que conduces, y que legalmente sigue a mi nombre bajo un acuerdo de comodato, será recogido por la agencia mañana a las 9 de la mañana. Se acabó el préstamo. El color desapareció de su rostro. Ese auto no era solo un medio de transporte, era su trofeo, el símbolo tangible de un éxito que nunca había ganado por sí mismo. Era la materialización de mi viaje a Italia, de mis ahorros de jubilación. Al quitárselo, no solo le quitaba un lujo, sino que le arrancaba la máscara con la que se presentaba al mundo. Lo dejaba desnudo, expuesto como el hombre dependiente que realmente era, frente a las mismas personas que admiraban su fachada. Y para el golpe de gracia, miré a ambos, mi voz ahora con el frío acero de una orden final. Y finalmente, tienen exactamente 1 hora para recoger sus 4 maletas y abandonar mi propiedad. Mauricio está aquí como testigo oficial del condominio de que les pido que se vayan pacíficamente. Señalé al administrador, quien asintió con una seriedad solemne que le agradecí internamente. Las cerraduras de este apartamento se cambiarán a las 11 de la noche en punto. El penthouse, el premio mayor de su conquista, el lugar desde donde planeaban gobernar mi vida, se les escurría entre los dedos. No era una sugerencia, era un desalojo, el fin de su ocupación, decretado con la misma calma con la que una vez les serví la cena. El caos estalló, pero fue un caos unilateral. Tomás empezó a gritar, una sarta de negaciones y acusaciones, pero sus palabras se perdieron en el aire, vacías de todo poder. Verónica permanecía paralizada, su rostro una máscara de incredulidad. Los invitados, atrapados en el fuego cruzado de un drama familiar que superaba cualquier telenovela, comenzaron a recoger sus cosas,
murmurando excusas para una salida apresurada. Yo permanecí de pie, una isla de calma en la tormenta que yo misma había desatado. Observé cómo el imperio que habían construido sobre mis sacrificios se derrumbaba en cuestión de minutos. No sentí triunfo, sino una extraña y serena justicia. Habían sido despojados, no solo de mi dinero, sino de su fachada, de su dignidad, en el escenario que ellos mismos habían ayudado a construir. Una semana después de la cena, el teléfono sonó. El identificador de llamadas mostró el nombre de Tomás. Por un instante, el viejo instinto materno, esa mezcla de pánico y culpa, amenazó con aflorar. Pero lo contuve, respiré hondo y contesté con una voz neutra, la misma que usaba para dar un diagnóstico difícil. Su voz al otro lado era irreconocible, despojada de su habitual arrogancia, reemplazada por un tono hueco, casi suplicante. Escuché en silencio su torpe intento de disculpa, un monólogo desordenado lleno de excusas y autocompasión, en el que las palabras error y malentendido se repetían como un disco rayado. No me interrumpió ni una sola vez. Esperaba mi ira, mi llanto, mi sermón. No le di nada de eso. Le di mi silencio, un vacío, que lo obligó a escuchar el eco de su propia cobardía. Cuando su torrente de justificaciones finalmente se agotó, le expuse mis nuevos términos con la precisión de una cirujana, trazando una incisión. Tomás, dije, y el uso de su nombre sin ningún apelativo maternal fue la primera señal de la nueva distancia. Nos veremos para almorzar el primer domingo de cada mes, en un restaurante público de mi elección. Pagaremos la cuenta a medias. Hice una pausa, dejando que cada condición se asentara. Mis finanzas, mi hogar y mis decisiones personales ya no son, ni serán nunca más, un tema de conversación entre nosotros. Hablaremos del clima, de Leo, de cine. Nada más. ¿Entendido? Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. El sonido de un hombre recalculando todo su universo. Y luego, un escueto y derrotado sí. Había trazado una frontera inquebrantable. El silencio en mi casa cambió de significado después de esa llamada. Antes, era un recordatorio de mi soledad, un vacío que ellos llenaban con sus demandas y su ruido constante. Era un silencio expectante, tenso, el de una sala de espera. Ahora, el silencio es paz. Es el sonido de mi propia compañía, de mis propios pensamientos fluyendo sin interrupción. Es el lienzo en blanco sobre el que pinto mis días. El sonido del reloj de péndulo en el pasillo ya no marca las horas que faltan para su próxima crisis, sino que mide el tiempo que me dedico a mí misma. El penthouse, que ellos vieron como un activo a conquistar, se ha convertido verdaderamente en mi santuario, un espacio donde cada rincón respira mi libertad recién recuperada. Mi rutina se transformó. Despertar ya no es un acto teñido de ansiedad, preguntándome qué nueva emergencia requerirá mi atención o mi dinero. Ahora me levanto con el sol, preparo mi café lentamente, sintiendo el aroma de los granos recién molidos. Me siento en el balcón y leo el periódico, no en una pantalla, sino en papel, disfrutando del crujido de las hojas. He vuelto a mis clases de yoga, no como una excusa para escapar de casa, sino como una celebración del cuerpo que me ha sostenido durante 72 años. He redescubierto el placer de las pequeñas cosas, el peso de un libro de tapa dura en mis manos, el sabor de una fruta de temporada, el simple acto de caminar por mi barrio sin un destino fijo, solo por el placer de moverme por el mundo bajo mis propios términos. El primer domingo del mes llegó. Elegí un bistró bullicioso y luminoso, un lugar neutral donde las emociones fuertes se diluyen en el murmullo ambiental. Llegaron puntuales. Tomás parecía más pequeño sin su traje caro. Verónica llevaba un vestido modesto y su rostro carecía de su habitual máscara de superioridad. La conversación fue forzada, torpe, un baile precavido alrededor de los temas prohibidos. Hablamos del nuevo semestre de Leo, de una exposición de arte que había visitado. Cuando Tomás, por un desliz de la costumbre, comenzó a quejarse de un gasto inesperado, simplemente levanté mi taza de té y pregunté: ¿han visto la última película de Almodóvar? Me pareció fascinante. El mensaje fue claro. El muro era real e infranqueable.
La conversación volvió a los cauces seguros que yo había dictado. Ese almuerzo, que duró exactamente 1 hora y 15 minutos, fue la prueba de que el viejo orden había muerto. Al final, pedí la cuenta y puse mi tarjeta de crédito sobre la mesa para pagar mi parte. Verónica me miró con los ojos muy abiertos, como si acabara de presenciar un acto de magia imposible. Era la primera vez en más de 20 años que veían una transacción financiera en la que yo no cubría sus gastos. Fue un gesto pequeño, casi insignificante para el resto del mundo, pero para nosotros tres, en esa mesa, fue un terremoto. Marcó el fin de la era en la que mi amor se medía por mi capacidad de proveer. Mi amor seguía existiendo, pero ahora venía acompañado de un precio que ellos ya no podían pagar: el respeto a mi autonomía. He reclamado mi espacio físico de maneras tangibles. El cuarto de huéspedes, que ellos habían ocupado con la arrogancia de conquistadores, fue el primero en ser purgado. Saqué sus cosas, doné las sábanas que habían usado y dejé las ventanas abiertas durante un día entero para que el viento se llevara cualquier vestigio de su presencia. Luego, lo transformé. Compré un cómodo sillón de lectura de color verde esmeralda, una lámpara de pie de luz cálida y llené las estanterías con los libros que siempre quise leer. Ya no es un cuarto de huéspedes, es mi biblioteca, mi rincón de paz. Cada vez que entro, no siento el fantasma de su invasión, sino la sólida realidad de mi reconquista. Es un monumento a mi nueva independencia. También he comenzado a saldar las deudas que tenía conmigo misma. Los $65,000 que usé para la ampliación de su casa, el dinero que debía ser para mi cuarto, ahora están siendo redirigidos. He contratado a un asesor financiero, uno que responde solo ante mí, y hemos creado un plan. No para mi vejez, sino para mi vida. He reservado un viaje, uno que había pospuesto durante décadas, un crucero por los fiordos noruegos. La idea de ver esas montañas majestuosas reflejadas en aguas heladas me llena de una emoción que creía perdida. No es una extravagancia, es una restitución. Estoy invirtiendo en mis propios sueños, con los fondos que rescaté de las ruinas de los suyos. La escena final de esta guerra silenciosa no es dramática ni ruidosa, es tranquila, casi pictórica. Me encuentro, ahora en mi balcón, al atardecer. El cielo de la ciudad es una pintura de tonos naranjas y púrpuras. Sostengo una copa de Sauvignon Blanc, el vino frío al tacto. Estoy leyendo una novela de Elena Ferrante, no porque deba, sino porque quiero. Nora se une a mí, trayendo su propia copa. Nos sentamos en silencio por un momento, simplemente disfrutando de la vista, de la brisa fresca que sube desde la ciudad. La nuestra es una amistad forjada en la crisis, pero que ahora vive en la calma. No necesitamos hablar de lo que pasó. El simple hecho de estar aquí, juntas y en paz, lo dice todo. Por primera vez en mucho tiempo, le digo rompiendo el silencio. El silencio en mi casa suena a paz, no a soledad. Nora sonríe y levanta su copa. Por la paz, entonces, y por la Toscana. Saca de su bolso un par de folletos de viaje, con imágenes de colinas verdes y villas de piedra. No hablamos de mis hijos, ni del dinero, ni de la traición. Hablamos de qué ciudad visitaremos primero, de si es mejor alquilar un coche o tomar el tren, de la cantidad de queso parmesano que planeamos comer. Por primera vez en décadas, mi futuro se siente expansivo, un mapa lleno de posibilidades que yo misma elijo, un territorio que me pertenece por completo y en el que solo yo decido quién tiene permiso para entrar. El amor propio es un músculo que se atrofia por falta de uso. Durante años, creí que mi valor residía en mi capacidad de dar, de sacrificarme sin límites, de ser una fuente inagotable para los demás. Me equivoqué. Mi valor reside en mi capacidad de trazar una línea en la arena y decir, basta. La mujer que fui, la que firmaba cheques en silencio y aceptaba excusas insostenibles, ya no existe. En su lugar hay una mujer que conoce el precio exacto de cada sacrificio y que ya no está dispuesta a pagarlo por nadie más que por sí misma. Una mujer que entiende que los límites no son muros para alejar el amor, sino las murallas que protegen la propia dignidad. Pasé la mayor parte de mi vida construyendo un hogar para ellos, un refugio para sus ambiciones, un banco para sus caprichos. Finalmente,
A los 72 años, entendí que era hora de defender el mío. El poder que ellos creían tener sobre mí no era real. Era un permiso que yo les había otorgado con mi silencio y que finalmente había revocado con mi voz. El silencio dejó de ser mi jaula para convertirse en mi fortaleza, el lugar desde donde planifiqué mi liberación y recuperé no solo mi dinero, sino el control de mi propia historia. El poder que ellos tenían terminaba exactamente donde empezaba mi amor propio, y tardé 72 años en encontrar ese límite.